Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con el escritor argentino Quique Ferrari. Quique ha sido merecedor a múltiples reconocimientos literarios, lo mismo en la Semana Negra de Gijón, que en el Premio Casa las Américas en Cuba. Se ha especializado en escribir novela policíaca, pero al mismo tiempo es trabajador de lo que nosotros en México llamamos el metro, el transporte colectivo subterráneo. Quique, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Luis, muchas gracias. ¿Cómo estás? Escritor, trabajador manual. Todo ello. Y otro montón de cosas. No hay disociación, no hay... O sea, en el único momento que hay una disociación es ahora, que estoy en México y por lo tanto no estoy trabajando. Y entonces pedí las vacaciones en el subte para poder estar acá. Si no, el resto del tiempo son partes de mi vida que se van complementando. Pero el mundo de los escritores tradicionalmente es como una especie de torre de marfil, ¿no? Y por el contrario, el mundo de los trabajadores manuales es un mundo invisible, ¿no? A quienes trabajan en el sistema de transporte colectivo nosotros no los vemos, no sabemos, nos subimos en la mañana al vagón y está limpio y no sabemos las manos y el esfuerzo que estuvo detrás. Bueno, yo entiendo que en esto, que es lo más interesante para mí, de que haya generado cierta tensión esta dualidad entre trabajo manual y asalariado y mi oficio de escritor, es poder desarmar un poco esto. Primero, me da la sensación de que es un paradigma que quedó viejo, la torre de marfil. Digo, yo entiendo que en mi país el escritor paradigma es Borges, que es un tipo que parece que hubiera nacido de un libro y ahí hubiera permanecido el resto del tiempo, y yo digo siempre, escritores que parece que cuando no están escribiendo, están leyendo, y si no, están pensando en la defensa Chigorin del ajedrez, y si no, están escuchando los cuartetos de Béla Bartók. Pero primero está un pelín desactualizado, no soy yo, son todos mis compañeros de tarea y de mi generación y de generaciones anteriores, gente que viene del mundo del trabajo, viene del mundo de la lucha política, que vemos la literatura, me parece, la entendemos como un fenómeno un pelín más social, no en el sentido solamente de que se lean después, está hecha con el lenguaje, claro que es una herramienta social, pero sino también de que uno escribe con otros, con las experiencias que hace con los otros. Digo esto por la positiva, y después entiendo que hay otra parte que es por la negativa, que es el sistema tal y como está armado, pretende que los trabajadores no tenemos nada que ver con la cultura, y que si cumplimos algún rol con la cultura es el de consumidores de aquello que nos quieran ofrecer. Y me da la sensación de que no es así, que yo no soy una mosca blanca, no soy el caso de el prole que además escribe. Digo, está lleno de compañeros que son trabajadores. Yo tengo grandes amigos que son albañiles, que trabajan dando talleres, que han trabajado en institutos de menores, que hacen cantidad de trabajos por fuera, mismo en el subte, le decimos nosotros al metro. Hay montones de compañeros que son fotógrafos, escritores, cineastas. Digo, me parece que si sirve para algo poner sobre la mesa esto, es para que quede claro que trabajo y cultura no son antónimos, que los trabajadores escribimos y que escribir es un trabajo. Escribir es un trabajo también. Para trabajar hay que elaborar también intelectualmente, no es solamente claro. Mover la escoba que nosotros le llamamos, pero hay un problema de tiempo, ¿no, Quique? Sí. O sea, tú tienes que trabajar una jornada agotadora, para escribir hay que leer, tienes familia. ¿De dónde sacas tiempo para sentarte a escribir? Con mucho esfuerzo, eso sí, es realmente complicado. Realmente más complicado. La parte más difícil de mi relación entre el trabajo asalariado y mi oficio tiene que ver con que yo estoy haciendo el horario nocturno. Esto va a cambiar más o menos rápidamente, pero hasta el momento yo trabajo de noche. Y eso implica una serie de complicaciones, la principal de las cuales es que vivo obsesionado por dormir. Pero además tengo 3 hijos
La más grande, Juana, que está acá, tiene 9 años, pero además tengo 2 nenes chiquitos. Matilda y Severino tienen 2 y 4 años. Que te demandan, piden tiempo, atención, cariño. Sol, mi mujer, trabaja también, somos una familia de trabajo, entonces hay un momento en el que uno tiene que estar sosteniendo la casa mientras el otro trabaja y al revés. Y entonces sí, las horas se van achicando, parece que el día no tuviera 24, sino que tuviera 4 horas. Y en esas 4 horas hay que meter un montón de cosas. Uno se tiene que ir al banco, se tiene que bañar, tiene que ver a un amigo, ¿no? Una vez por semana tenemos que parar todo, pues jugar a River. Pero bueno, en ese decurso de cosas uno va encontrando nuevas maneras, que capaz que no son lo que yo solía hacer o lo que me resulta más práctico, que es, bueno, estas 3 horas de tales días de la semana los dedico a escribir y no hacemos nada alrededor, sino más mucho el apunte de nuevo, una cosa que yo tenía media perdida, cranear mucho antes de sentarse a escribir, hacerme pequeños mensajes a mí mismo para acordarme de cosas, y en el momento que encuentro el hueco, que Sol me lo puede generar, bueno, ahí sí sentarse y escribir. Y me parece que hay algo de esa incomodidad que después se nota también en la prosa, pero también hay algo de la intensidad de la voluntad de escribir que también filtra en lo que uno está escribiendo. Tú estás haciendo una reivindicación del mundo de trabajo que es inusual en estas fechas, ¿no? Por suerte yo me siento bastante acompañado por una serie de compañeros, lo que Paco suele decir, los socios... Paco Taibo dices. Sí, los socios transversales. Bueno, es el gran jefe de todos nosotros, de los que lo sabemos y de los compañeros que piensan lo mismo y no lo saben. No se lo digas, porque como buen anarquista va a pensar que no hay jefes. Él sabe bien que sí, él sabe que el jefe de él fue Rodolfo Walsh y que él es el jefe de todos nosotros. Quiero decir el jefe, quiero decir el que lleva esta propuesta más adelante y desde hace más tiempo. De un tipo que en medio de este momento que vos decís saca un libro sobre la épica obrera de Barcelona de principios de siglo, y que entonces con su obra y con su vida hace esto que nosotros tratamos de acompañar. Digo nosotros porque yo me siento parte de muchos, un colectivo de compañeros tanto en la Argentina como en el mundo, en otros lados, que entendemos esto, la escritura como un trabajo, y que creemos que el mundo del trabajo es un mundo a reivindicar. ¿Cómo te nació el deseo o la necesidad de escribir ficción? Son etapas. A mí me encantan los mitos de origen. Generalmente los mitos de origen están un poquito falseados como embellecidos, pero siempre dan cuenta más o menos de algo, por lo menos del escritor que uno quería ser. La primera vez que yo quise ser escritor o que pensé en ser escritor, quería hacer muchas cosas también al mismo tiempo. Quería ser bombero, quería ser el número 5 de River, por supuesto. Le vas al River. Sí, claro. Anda a saber qué cosas quería hacer yo a los 8 años o 7. Pero es una anécdota que cuento siempre. Mi papá, que es un hombre que no es un gran lector, de hecho no es un lector en absoluto de libros, lee el diario, el primer libro que leyó completo fue un libro mío. Llegó a casa un mediodía, él trabajaba en una panadería desde muy temprano en la mañana hasta el mediodía, y llegó a casa y me dijo: vení, que te traje un regalo, pero sentate, prestame atención, porque esto que te voy a regalar no es una boludez, no es una pelota de fútbol, no es un camioncito, esto es lo que nos diferencia de los monos. Y me regaló Los Tigres de la Malasia, Salgari. Un libro bellísimo en el cual está todo lo que uno necesita aprender. Después lo vamos rellenando, ¿no? Le vamos sumando información, ¿no? Entonces uno después lee a Marx y demás. Pero Salgari es el gran maestro. Todo lo que uno necesitaba saber ya está ahí. El resto ayuda a esta formación. Y tenía esta edición hermosa que yo todavía conservo, un prólogo, un prefacio, que era una breve nota biográfica, una biografía de Salgari de 5 o 6 páginas. Una vida tremenda, tremenda. Y a mí lo que me pasó es que tenía ilustraciones, se me empezaron a mezclar las ilustraciones y la historia fabulosa que cuenta Los Tigres de la Malasia, de camaradería y de honor y de antiimperialismo, con el tipo atormentado escribiendo en su casa en medio de la tormenta. Entonces lo que me pasó al final del libro es que yo no quería ser pirata, yo lo que quería era tener la capacidad de contar esas historias. Es el primer recuerdo que tengo. Después de eso
empecé a escribir muchos años después, bastante mal, y lo fui dejando y volviendo a retomarlo y demás. Y después, en una semana muy dura del año 97, en el cual mi vida medio que se desmoronó, lo usé como fuga hacia adelante, digamos, ¿no? Que es para lo que a mí me sirvió siempre la literatura, tanto como escritor como como lector, para fugar hacia adelante. Y ya no paré más. Pero tu novela tiene un trasfondo social. Estás mostrando las inmundicias de la sociedad argentina. Decía un escritor que es mi escritor favorito de todas las épocas, que era un hombre que tenía una teoría de la literatura que yo no comparto en absoluto, que es el uruguayo Juan Carlos Onetti, ¿no? Un hombre que era un hombre del genio y de las musas y de la absoluta independencia de la literatura con respecto a lo social, toda una serie de cosas que yo no comparto, pero su obra me parece más grande que Faulkner. Y él decía, a la hora de escribir no hay cuentos chinos. Si hay compromiso social, transparenta. Si hay intereses en el sexo, transparente. Lo que uno es, aparece ahí porque no hay vuelta. Yo estoy preocupado por el mundo de mierda en el que nos toca vivir, en el que van a vivir mis hijos. Y es una preocupación que es muy temprana en mi vida, es anterior a empezar a escribir. Digo, empecé a escribir narrativa. Y entonces entiendo que pasó esto, que cuando me puse a escribir naturalmente, toda esta información empezó a aparecer. Y al mismo tiempo, supongo que también es un resultado buscado. No es de casualidad que uno llega a escribir género negro. El género negro vino siendo en todo el siglo XX la gran novela de crítica radical y desde la izquierda al sistema capitalista. Pero tú en lo particular, ¿cómo llegas a la literatura policial? ¿Ya la leías? ¿Te interesaba? Sí. ¿Leías a quién? ¿A Chandler? ¿A Marlowe? Yo me di cuenta, sistematizando para algunos amigos que querían arrancar a leer, bueno, haceme una listita de 10, que siempre se dice primero una lista de 10. Ahora estamos dando un taller con unos amigos y entonces en el taller que estábamos dando dábamos una lista de textos, digamos, con estos textos vos más o menos entendés la historia del género negro del siglo XX y eran 44 títulos los que yo daba como para empezar a entender el género. Entonces me di cuenta que es un tema del que soy un gran lector. Se ve que nada, siempre me apasionó. En primera instancia porque es muy divertido. El gran hijo de la novela de aventuras del siglo XIX es la narrativa de género negro. Incluso salteándose a la novela de deducción, ¿no? Y es el que mejor, me parece, internaliza el resto de los géneros populares, ¿no? Hay algo de western, hay algo de terror, en los mejores autores hay fantasía. Hace como una síntesis muy interesante que permite que no sea igual a sí mismo. Quiero decir que el detective de Fungi, la rubia, el ventilador girando lento, la botella de whisky en el segundo cajón desaparezca y el género se vaya transformando en otra cosa, es lo que le da vida. Entonces un género que le da vida. ¿Te parece, Quique, si hacemos una pequeña pausa? Cuando ustedes digan. Para hacerlo de emoción. Dale. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, conversando con el escritor y trabajador del subte argentino, Quique Ferrari. Quique, ¿sirve la novela policíaca para contar lo que hoy está pasando en Argentina? ¿Acaso no la realidad argentina con un personaje como Macri desborda el mundo de la ficción? Me parece que tiene la literatura policial y la literatura en general, tiene la ventaja de poder contar en otros tiempos y en otros términos. Porque cuenta desde las historias que cuenta, pero también cuenta desde los usos del lenguaje, ¿no? De las herramientas que elegimos para contar, qué voces elegimos para contar. Y entonces probablemente tenga una circulación más lenta, una comprensión más lenta del cotidiano, pero también más profunda y
y puede dar cuenta que, no sé, el periodismo no pueden dar cuenta. Yo puedo decidir en mi próxima novela, no es lo que estoy escribiendo, pero podría contar de qué manera una familia de tipos que se hicieron millonarios en el transcurso del siglo XX, haciendo negocios con el Estado, ponen al primogénito de presidente del país para que las grandes empresas gobiernen a través de sus CEOs. Y no tengo que justificar nada de todo esto, no lo tengo que probar, no tengo que hacer nada, tengo que contarlo, y puedo contarlo en profundidad, y puedo contar detalles de esa red, porque es ficción lo que escribo, entonces lo puedo hacer. Y además puedo elegir con qué voces lo voy a contar, y puedo dar cuenta desde los diálogos de las relaciones de poder. Digo, es distinto si yo digo, en cualquier caso, el presidente es un empleado de Chevron, por ejemplo, o de Monsanto, que si lo pongo a dialogar con el gerente de Monsanto y dejo que el diálogo explique quién es el que de verdad manda. Esas son cosas que la literatura puede permitirse y que no puede permitirse ningún otro medio. Y tiene al revés unos tiempos distintos, que no son los tiempos del realpolitik, ¿no? Son más pausados, sobre todo porque escribir una novela capaz que te toma 2 años y entonces están pasando otras cosas. Puedes también ajustar cuentas con los patrones indeseables que has tenido, ¿no? Los haces aparecer como personajes que son tan basura en la novela como en la vida real. Bueno, yo sí es una licencia que me tomé. Yo no puedo escribir ningún personaje si no lo veo caminar. ¿Caminar? Caminar. Necesito ver cómo camina el personaje. Imaginármelo caminar. Después yo lo revisé. Yo nunca describo cómo camina la gente. Pero hasta que no los veo caminar, no. Entonces yo trato de imaginarme cada vez que tengo un personaje con el que voy a pasar varias páginas, cómo caminaría el tipo, ¿no? Más o menos la altura, ¿no? La forma, si mueve los brazos, una serie de cosas. Y cuando estaba escribiendo el personaje central de Que de lejos parecen moscas, me sirvió de modelo para el modo de andar un ex patrón mío que es una persona siniestra. Y le usé eso y le usé todo lo demás. Le usé el nombre de la familia, usé 2 otras anécdotas reales de su vida. Fue un ajuste de cuentas. Nos trató bastante mal a todos los que trabajamos para él. Debe seguir haciéndolo con quienes trabajan ahora para él. Así que fue mi forma de devolverle gratitudes. Tú eres sindicalista también, además de ser trabajador de base, eres delegado sindical, ¿no? Sí. Tengo la suerte de trabajar en el subterráneo, en el metro de Buenos Aires, que tiene una de las experiencias gremiales más interesantes que hubo, por lo menos de la vuelta de la democracia del 83 para acá. Un viejo sindicato rojo, digo, no en el sentido de que todos seamos comunistas, sino en el sentido de un sindicato de la clase trabajadora, con unos métodos profundamente democráticos, sin concesiones con la patronal, en la que tenemos fuertes debates internos, porque hay distintas corrientes de pensamiento, en el que todos los compañeros son profundamente honestos, incluso los que tenemos más diferencias, y en el que tenemos la ventaja de que la enorme mayoría de las veces las decisiones son las decisiones que tomamos entre todos. Los metrodelegados nos equivocamos todos juntos, no nos equivocamos de a uno. Y es una experiencia que ya lleva muchos años, en la que yo estoy muy contento de participar en la pequeña medida que da mi tiempo y mi capacidad, que es como delegado de base del sector en el que yo trabajo. ¿Y dirías que esa experiencia también se expresa, se reproduce de alguna manera en tu literatura? No ha pasado todavía, pero yo estoy seguro que va a aparecer. Yo tengo una relación profundamente honesta con la literatura, profundamente. Yo puedo no ser honesto en algunas otras cosas, pero soy profundamente honesto con mi literatura y no escribo nada que no necesite escribir. Y generalmente los temas aparecen cuando ya están metabolizados, ¿no? Toma un tiempo que los temas se hagan piel, que yo no lo tenga que pensar, y entonces aparecen, medio sin que yo me dé cuenta. Yo entiendo que gran parte de esta hermosa experiencia de autoorganización de la clase trabajadora de la que soy parte
va a filtrar en algún momento, ya veremos cómo. Eres también un gran hincha, ¿no? Si hablamos de fútbol, claro. Sí, soy un gran hincha de River en la Argentina, todos somos hinchas de un cuadro. Y yo soy más hincha de River que del fútbol. No era muy común en el pasado que los escritores congeniaran con el fútbol, ¿no? Ahora ya hay diferencias. Está Galeano, está Juan Villoro, han escrito cosas maravillosas, pero en el pasado se veían como mundos absolutamente divorciados. Bueno, en nuestro país, en ese sentido yo entiendo que debe ser una anomalía, pero porque es una anomalía cómo vivimos el fútbol. Tenemos algunos casos. Yo, por ejemplo, a mí los textos de fútbol de Galeano no me gustan, porque me parece que Galeano no es un hincha de fútbol. Va a venir en la noche a jalarte los pies cuando estás dormido. Me hubiera encantado decírselo a él. Eduardo. No, me parece que no era un hincha de fútbol, que era lo que le pasa a los intelectuales con el fútbol. ¡Ay, qué interesante esta experiencia sociológica! El fútbol no es una experiencia sociológica, el fútbol es la tribuna. Es llorar encerrado en el baño porque perdió tu equipo. Y de esos teníamos nosotros. Teníamos al negro Fontana Rosa, que era hincha central, igual que Osvaldo Bayer. Teníamos al gordo Osvaldo Soriano, que era brutalmente hincha de San Lorenzo. Tenemos actualmente un escritor que me gusta mucho, se llama Martín Coan, que lamentablemente, pobrecito, es hincha de Boca. Lamentablemente. Pobre muchacho. Y yo realmente aspiro a que me pase como con el gordo Soriano, que algún día mi nombre quede atado al de River como el de la San Lorenzo. ¿Cómo es que escribes, Quique? ¿Escribes con bolígrafo, con ordenador? ¿Tienes alguna forma de aproximarte a las palabras a través de un soporte en lo particular? Se fue poniendo más difícil por esto mismo que te decía, la vuelta al apunte modificó un poco pero mi forma ideal de acercarme al texto es en ordenador. Yo tengo una letra tremenda, en la que después no entiendo lo que escribo. Como de médico. Entonces hay como dos instancias, una de pensar la historia y escribirla y después otra de traducirla al español, que es más complejo. Entonces trato de no escribir a mano. Cuando escribo a mano trato de escribir imprenta mayúscula, que es lo que más se entiende. Pero sí, escribo generalmente en ordenador. Se ha dado mucho en este último tiempo que para poder escribir busco otros soportes. Entonces capaz que escribo pedacitos en el teléfono y me los mando, o anoto mucho. Para escribir la novela que estoy escribiendo ahora, que es una novela con varias voces, me compré 6 cuadernos para escribir en cada una los apuntes que correspondían, porque si no era un lío después de armar. Pero el ideal es volver al ordenador, aunque sea ese día a la noche, cuando todavía tengo más o menos fresco lo que escribí, porque después no me entiendo. Fuiste deportado de Estados Unidos antes de que llegara Donald Trump. Sí. ¿Lo tienes así como medalla? Sí, una estrellita ahí. Bueno, más yo lo solía poner junto en las solapas del libro. Ponía, fue deportado de los Estados Unidos y fue premiado en Casa de las Américas de Cuba. Como cada uno que entienda lo que quiera de esto, ¿no? Hay unos que son mis amigos y otros que me echan. Sí, yo fui deportado en el año 2003, y bueno, igual estaba Bush, no era la progresía estadounidense, que igual es muy raro. El progresismo estadounidense es muy raro, lo decíamos hace un rato. Parece todo el mundo horrorizado con este personaje que es de horrorizarse, pero realmente me da la sensación que la política, por lo menos migratoria de los Estados Unidos, no ha sido muy distinta nunca. Fue un poco más benevolente durante, sobre todo la segunda gestión Clinton, porque porque son el capitalismo, y entonces la demanda de mano de obra era muy alta, entonces necesitaban que fuéramos los extranjeros a trabajar. Así es como yo llego en el 99, cuando te tiraban el trabajo por la cabeza, cuando bajabas del avión, nadie te preguntaba dónde tenían los documentos ni nada, y en donde ajusta un poco la economía interna, vuelven al proteccionismo filonazi que expresa Trump. Pero sí, yo fui deportado en febrero o marzo, no me acuerdo, del año 2003, después de vivir allá como 4 años. Quique, los personajes de la mayoría de tus últimas novelas no son simpáticos. Yeah. No encuentras simpatía en la vida. ¿Por qué presentar esos personajes tan grises y tan poco empáticos? Bueno, yo creo que pasaron 2 cosas.
Lo primero fue un desafío. O sea, la primera vez que esto me pasó, que fue con De lejos parecen moscas, fue intencional. Yo quería dejar de escribir pequeñas versiones de mí mismo, que es lo que escribimos todos cuando empezamos a escribir. ¿No? Le cambio un poquito el color de pelo y lo hago hincha de Racing. Pero es más o menos yo mismo, pero con otras características. Entonces había un primer desafío que era escribir a alguien que no fuera yo, que no pudiera ser ni amigo mío. Pero además me encontré con que las historias que me vinieron surgiendo y que me dieron más ganas de escribir en este tiempo, eran historias tremendas y atroces, y las cosas tremendas las suele hacer gente tremenda. Y yo trato de ser muy respetuoso de las historias que quiero contar y de los personajes que las van a llevar adelante. Y entonces, si un tipo tiene que ser un villano, dejo que sea un villano. Te comentaba, tuve una respuesta muy linda de una editorial inglesa hace poco. Inglesa, te trataron muy bien, ¿verdad? Sí, no, estuvo bien. Yo lo voy a usar de solapa. Cuando finalmente publique en Inglaterra, lo voy a usar de solapa. Me pidieron la novela para leerla, la leyeron y me dijeron que no la iban a publicar finalmente porque era un mundo demasiado violento para llevar al mercado inglés con éxito y que los personajes eran muy poco empáticos, justamente. Claro, es que en Gran Bretaña no hay violencia, ¿verdad? No, es un lugar en el que la violencia la inventamos los latinos que escribimos. Claro, es como una especie de Suiza, ¿verdad? Sí. Quique, muchas gracias por estar con nosotros Por favor, en este cruce de por palabras. Y amigos, amigas, los invitamos a que lean la obra de Quique Ferrari, no se van a arrepentir, y los invitamos también a que nos acompañen la semana que viene aquí por Telesur.